¿Quién es una persona caprichosa? Quizá es alguien que quiere tener algo, que le gusta algo y lo va a conseguir de alguna u otra forma, ¿no es cierto? Y la verdad es que cuando somos niños o quienes somos padres podemos ver esto en los hijos pequeños, que está como un poco implícito o en nuestra naturaleza humana a veces ser caprichosos. Un niño quiere un dulce, quiere un helado y hay berrinche, ¿verdad? Y viene berrinche porque quiere obtener lo que le gusta. Y creo que es a veces parte de nuestra vida. Yo creo que también a veces es bueno el poder consentir ciertos caprichos. Cuando la esposa está embarazada, ¿verdad? Y tiene ese capricho a la 1 de la mañana, ¿verdad? Ese, no sé, ¿de qué tienen antojo las mujeres embarazadas a la 1 de la mañana? Y el esposo tiene que salir quizá a buscarle. La verdad es que el ser a veces caprichoso puede ser también una muestra de cariño, de afecto, de consentir uno que otro capricho, si es que está dentro de algunas cosas correctas. Pero quisiera que vayamos un poquito más profundo y no nos quedemos solo con estos caprichos de mostrar quizá amor. Dice la definición de capricho en la Real de la Lengua de la Academia Española, dice determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo. Miren, determinación que se toma arbitrariamente, es decir, que no pide permiso, que lo hace, ¿verdad? Inspirada por un antojo, por un deleite en algo extravagante o en algo normal. ¿Ok? Y quiero ir más profundo porque le decía, quizá es dentro de mostrar amor, conceder uno que otro capricho, pero este capricho puede desbordarse mucho más allá y ser algo descontrolado cuando una persona ha sido quizá muy consentida y muy caprichosa y no se le pone orden o límites en su crianza, y puede llegar a ser un adulto quizá muy caprichoso y puede tomar decisiones muy equivocadas. Según un artículo desde la psicología, este artículo define según la psicología así el capricho. Pongan atención, dice, es el mal hábito que nos conduce a hacer siempre lo que nos provoca y nos gusta. Un mal hábito que nos lleva a hacer siempre lo que nos provoca, lo que nos antoja, lo que nos gusta. Dice, el engreído o caprichoso mira la realidad desde sus emociones y sentimientos, desde lo que le gusta y desde lo que le provoca. Se olvida que existen otras personas. Miren, qué interesante esto. El caprichoso, el engreído, por conseguir lo que le gusta o lo que le antoja, se olvida que existen otras personas, otras opiniones, otros gustos, otras emociones, sentimientos que son válidos e importantes como los de él. Entonces, una persona ensimismada, quizá vanidosa, orgullosa, engreída, caprichosa, por conseguir aquello que desea, se olvida de los sentimientos o gustos o emociones de las otras personas que están a su alrededor. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque encuentro una historia en la palabra de Dios, en el libro de Samuel, que hemos estado leyendo estas semanas, en el libro de Samuel. Y la verdad es que les quiero confesar que me quise pasar por alto la historia, pero el Señor me regresaba nuevamente a esto, y venía a mi mente y a mi corazón esta palabra, capricho, caprichoso. Y así he llamado el mensaje de esta mañana, un caprichoso corazón, caprichoso corazón. Quisiera que me acompañen a leer el capítulo 13 de 2 Samuel. Abramos nuestras Biblias, capítulo 13 de 2 Samuel, y por honor al tiempo no voy a leer todo el capítulo, vamos solo a contar un poco la historia y usted puede leer esta historia un poco difícil, dura, que nos narra la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, versículo 1 y 2 de capítulo 13 de 2 de Samuel. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella.
Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. ¿Quiénes encontramos aquí en esta historia? En particular encontramos a 3 hijos de David. David tuvo más hijos. En esta historia se narran 3 hijos. Se narra Absalón y su hermana Tamar. Ellos eran hijos de la misma madre, pero Amnón era hijo de otra mamá. Y en aquella época, pues David, ustedes saben, tenía muchas mujeres y cada esposa con sus hijos vivía en una casa distinta. Entonces Amnón vivía en otra casa con su madre y dice que se enamoró de la hermosura, ¿no es cierto?, de la belleza de su media hermana Tamar, hermana de Absalón. ¿Quién era Amnón? Entonces, Amnón, saben ustedes, era el primer hijo del rey David, el hijo mayor, el primogénito, el primer hijo. Y Amnón ya había nacido antes de que David sea proclamado el rey de todo Israel. David ya estaba en este proceso para llegar a ser rey, y desde que lo ungieron pasó varios años, y en ese proceso pues nace Amnón. Es decir, imaginemos un poquito qué pasa con Amnón. No, la Biblia no lo narra, pero a veces es como interesante poder imaginarse qué pasa detrás de la historia. Y Amnón quizá era un hijo que vio a su familia aún siendo parte del pueblo. Le vio a su padre ser el que tocaba el arpa o escuchaba esas historias, ¿verdad? Aún no un padre rey totalmente, sino un padre que estaba en este proceso de ser rey. Y yo pienso también como David, ustedes recordarán, él era un joven que cuidaba las ovejas de su padre, ¿no? Entonces cuando llega a ser rey, de pronto tiene un hijo que pasa de ser el hijo de David a ser el príncipe y el heredero del reino, porque era el primogénito, ¿verdad? Quizá, pienso yo, David pudo haber pensado o dicho, y yo no quiero que a mi hijo no le falte nada, yo no quiero que él esté pues cuidando a las ovejas como yo, enfrentándose a leones. A mí no me dieron mucho valor. De hecho, ustedes saben la historia que cuando fue el profeta Samuel, David ni siquiera le llamaron para ser ungido, ¿no? Entonces quizá le dicen, no, pues yo no quiero que esto pase con mi hijo. Muchos padres no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. Y quizá le da muchas cosas. De pronto les digo, pasa de ser un hijo de un soldado, de alguien que está ahí ayudando al rey como David, a de pronto ser el heredero del reino. Y quizá le dio muchas cosas también a Amnón. Pienso yo que en el proceso quizá no le puso muchos límites también, porque le estaba dando aquellas cosas que no tuvo antes. Esta carencia que tenían antes, hoy le estaba quizá supliendo. Y también para Amnón, como joven, el de pronto pasar de no tener mucho a vivir en el palacio, ¿verdad? A vivir en el palacio. Estas cosas, me imagino yo y muchas otras, quizá le pudo haber llevado a Amnón ser un adulto caprichoso. Un adulto caprichoso. Y yo digo esto porque quizá un niño está en el proceso, ya está con su berrinche, está un poco caprichoso. Pero un adulto caprichoso no se forma de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay una crianza, hay un caminar para encontrarnos con una persona adulta que hace un berrinche de una manera distinta, por supuesto, porque hay adultos que hacen berrinches con tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Claro, ya no te botas al piso y no zapateas, pero no, es que yo quiero esa cartera que vale un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces yo no importa, no tengo plata, pero saco mi tarjeta. ¿Me explico? Claro, hay adultos que pueden ser muy caprichosos, que quieren tener esto, quiero tener este carro, quiero tener esta casa, quiero tener aquellas cosas, y aunque no tenga los recursos, yo lo voy a hacer. Y podemos hacer otro tipo de berrinches siendo adultos, ¿sí, no? ¿Sí pasa o no pasa? Algunos adultos que pueden ser un poco caprichosos. Miren, yo veo esto quizá en Amnón. Ahora, dice el texto bíblico que tenía una hermana muy bella, muy bella. Cuando la Biblia hace un énfasis, seguro era una mujer muy hermosa, que se llamaba Tamar, y que él se enamoró de ella. Y busqué en varias versiones
Y todas dicen, se enamoró de ella. Yo les pregunto, ¿eso era amor? ¿Eso era amor? La verdad es que el problema de este supuesto amor que sintió tener Amnón por su hermana era solo un asunto de satisfacer una pasión incontrolable que tenía por dentro el príncipe, el futuro rey. Y la verdad es que yo creo que le gustó, le impresionó, se ilusionó, ¿no es cierto? Fue su crush, como se usa ahora los chicos, ¿no es cierto? Pero amar, porque la Biblia no habla más allá de su belleza. Vio que era una mujer muy hermosa y él se prendió de ella. Creo yo que era pasión, y una pasión desordenada en el corazón de este joven. Y la verdad es que sentí en mi corazón que la pasión, pensar en esto, que la pasión no es algo que antecede al amor necesariamente, pero sí la pasión es el resultado del amor. Pero cuando uno ama, uno se apasiona, y Dios quiere que seamos personas apasionadas por Él, por su amor. Uno ama a Dios y por lo tanto se apasiona por Él, y la pasión es algo desbordante porque haces muchas cosas, ¿no es cierto? Lo vives, lo sientes, lo experimentas, esa pasión. Pero es un resultado del amor, porque la pasión sin amor quizá es solo un deseo caprichoso. Cuando una persona engaña a su pareja, cuando un varón quizá traiciona a su esposa, quizá hay una pasión y no necesariamente es amor. Y nos dejamos llevar por estos impulsos. Estábamos leyendo con los jóvenes una serie de un libro que titula Amar es para valientes, de Itiel Arroyo, y él expresaba que una de las cosas que Satanás hoy por hoy hace es que ha tergiversado mucho los conceptos que Dios ha planteado. El concepto de familia, el concepto de hombre, el concepto de mujer. Satanás tergiversa muchos conceptos, y uno de los conceptos que más ha sido tergiversado, dañado, distorsionado es el concepto del amor. Hoy por hoy el amor es muy ligero, o sea, decimos rápidamente los chicos en su adolescencia, te amo, y se ofrecen muchas cosas. Amamos a todo, amamos a todas las cosas, a todo, pero el amor, el concepto propio del amor es mucho más profundo, porque el amor no solo es sentir maripositas, ¿verdad? No solo sentir hay cosas que es lindo quizás sentir, pero el amor va mucho más allá. Porque el concepto del amor es aquel que no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Este concepto del amor sacrificial. En la carta a los Filipenses, Pablo dice que tengan este mismo sentir que tuvo Cristo, que se humilló a lo sumo, fue humillado tan profundamente, siendo Dios, Él se hizo hombre y murió en una cruz, de las peores muertes que pueda haber. Y hagan lo mismo que Jesús hizo. Ese es un concepto de amor. Pero eso de ahora el amor es muy, muy ligero, y los matrimonios dicen, bueno, se acabó el amor, se acabó el matrimonio. Es que ya no siento lo que sentía antes. Pero que el amor va mucho más allá de solo sentir, es algo que se construye. Y digo, no solo sentir, porque es lindo sentir, es parte de esa pasión. Pero no solo es eso. El amor va mucho más allá, y se ha tergiversado mucho este concepto del amor. De hecho, 1 de Juan 4:10 nos muestra un poco de este amor sacrificial. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esto consiste el amor, que el Padre entregó a su propio Hijo para que le duela, sufra, llegue a una cruz y muera por nosotros. Es un concepto de amor mucho más profundo y eterno, que a veces no lo entendemos y quizá lo tergiversamos con un gusto, con un parecer o con la pasión. Amnón decía: estoy enamorado de Tamar, y como la amo tanto, necesito que esté conmigo.
El doctor Dobson, de Enfoque a la Familia, menciona lo siguiente en uno de sus artículos. Dice, si dejamos que sea la pasión la que nos domine, desfiguramos el amor. Qué interesante esto. Si dejamos que sea la pasión la que nos domine, desfiguramos el amor y se convierte en algo con lo que se juega. Y se juega con el amor. Se convierte en un juego y no un compromiso. Dice el doctor Dobson, se convierte en un instrumento para satisfacerse. Se vuelve egoísta, exige, pide, demanda, no soporta las tensiones, es impaciente con cualquier cosa que se interponga en su camino y trata de dominar a la otra persona. Es una persona controladora, asfixiante, es el tóxico, ¿no es cierto? A los chicos que hablamos mucho de no caigas en relaciones tóxicas. Entonces ese amor que controla, que exige, que pide, ese es el amor distorsionado que está diciendo el doctor Dobson. Y es verdad, cuando la pasión está sobre el amor. Y eso estamos viendo en Amnón. Su pasión estaba desbordada. Era un capricho apasionado de decir, yo quiero esa mujer aunque no la puedo tener. Y seamos honestos, esa es nuestra naturaleza humana caída. Queremos lo que no podemos tener. Tú le dices a tu hijo adolescente, ¿cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Tú le dices a tu hijo adolescente, no a esto, y eso mismo quiere. ¿No es cierto? Es como que lo que no puedo tener, lo que no me dan permiso, eso mismo quiero. Entonces te van y te preguntan, mamá, estoy pensando, quizás mis amigos van a esta fiesta, no tengo muchas ganas de ir, pero no sé qué piensas. No creo que debas ir. No, sí quiero ir. Es como que esa tendencia a lo que no puedo, eso me da ganas, ¿no es cierto? Como que lo prohibido, nos llama la atención como que a lo prohibido. Y eso vemos en Amnón, lo prohibido les llama la atención. Por eso las relaciones extramaritales tienen o sea, son muy recurrentes, porque es lo prohibido, ¿no? Eso prohibido como que llama la atención, lastimosamente, esa naturaleza caída del ser humano. Y era prohibido porque la palabra de Dios dice, en la ley mosaica estaba en Levítico 18, dice que ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella y ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, sean excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, él cargará con su culpa. Es decir, ellos sabían, no lo dice el texto de Samuel, pero los judíos leían la Torá y sabían la ley de Moisés. Y él sabía que era prohibido estar con su hermana. Pero eso avivaba más ese fuego de pasión de su corazón. Y como era un hijo caprichoso, quizá un poco mimado, o quizá como no tuvo antes muchas cosas, esa carencia le hacía ahora querer todo lo que podía tener, o él pensaba que podía tener. Dijo, yo quiero estar con esta mujer. Y esa impotencia en ese momento incluso dice que le enfermaba. Él estaba enfermo de amor. Estaba tan ensimismado, tan encaprichado con esto, que se había enfermado, dice el texto bíblico, ¿no? Estaba enfermo por esto. Pero bueno, aquí otra lección. Viene el consejo a su vida. Y ustedes saben, y dice el texto bíblico más adelante, ustedes pueden leer todo el capítulo 13, pero viene un personaje acá. Se incluye un nuevo personaje en esta historia y se llama Jonadab. ¿Saben quién era Jonadab? El primo de Amnón. Y ese consejo que no te pidieron, porque en este caso Amnón no fue a buscar consejo, sino que el primo de buena gente fue y le dijo, oye primo, te veo como mal, ¿qué te está pasando? Y Amnón le cuenta su terrible tragedia, ¿no? Como
novelas, esas novelas, ¿no es cierto? Le cuenta su drama a su primo amado. Y la Biblia dice que Jonadab era astuto, reconoce la Biblia que era una persona astuta, pero era astuto para lo malo, no para lo bueno. O sea, la verdad, este primo era una ficha. Porque más adelante le seguimos viendo a Jonadab en otras cosas malas. Y él, imagínate, este primo dice, preparó un plan para que Amnón pudiera satisfacer sus deseos. ¿Cuál era el plan? Que Amnón fingiría estar enfermo y pediría a su padre que le mandara a Tamar para que le cocinara y le diera de comer. El plan de Jonadab no fue para que Amnón conquistara a Tamar o se enamorara más de ella, sino para que tuviese la oportunidad de abusar de ella y satisfacer sus deseos. Un plan maquiavélico, ¿no? De este primo, que el fin justificaba los medios. Iba a hacer lo que sea para que Tamar esté cerca y a solas con Amnón. La verdad es que a veces podemos usar nuestra astucia, suspicacia, para tomar cosas a nuestro propio beneficio, guardando las distancias de este hecho muy doloroso. Pero podemos ser muy astutos, pero sin darnos cuenta, esa astucia la podemos usar para el mal. Y tenemos una herencia ecuatoriana que creo yo que debemos cortar, que es la famosa viveza criolla. Es que yo soy pilas, pues a mí no me ven la cara, ¿no es cierto? ¿Verdad? Me meto por acá, me colo en la fila, no pago esto, voy por debajo. Es que es la viveza criolla. Pero quizás podemos ser muy astutos para lo malo y hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuidado con esa astucia que puede ser usada para hacer cosas no correctas, legalmente o simplemente cosas que no le agradan a Dios. Al final, la historia nos cuenta que Amnón hizo caso al consejo de su primo. Quizá muchos han escuchado esta dura historia. Y la hermana Tamar llega hasta donde está él, le cocina y al final Amnón abusa, viola a su hermana. Así dice versículo 14. Avanzo un poquito en el capítulo 13 de segunda de Samuel. Pero Amnón no hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió, qué terrible esto, ¿no? Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo, levántate y vete. Una vez más, o una vez que el capricho fue satisfecho, Amnón rechazó a su hermana. Este supuesto amor que sentía tener por ella se acabó y se transformó en desprecio, en odio, porque había satisfecho sus propios deseos. Cuán distorsionado estaba su amar a su hermana. Hermanos queridos, a veces nosotros podemos actuar, quizás no de esta manera tan brutal, tan cruel, pero sin darnos cuenta podemos querer algo y que aquellas cosas en el proceso de tener sacrificamos otras. Quizá tú quieres tener algo tan insistentemente, pero en el proceso de conseguir aquello sacrificas tiempo con tu familia. Es que yo quiero tener un mejor estilo de vida y quizá ya tienes lo suficiente. Quizá no tienes riquezas y abundancias, pero tienes lo suficiente. Pero como quieres más y más y más, y a veces uno se encapricha por tener más cosas, en el camino puedes sacrificar otras cosas valiosas y lastimar el corazón de la gente que está cerca a ti. A veces podemos decir, te amo, es que a los hijos, no, yo te amo y por eso tengo que trabajar tanto, pero la verdad es que los hijos que necesitan tiempo con sus padres y sacrificamos muchas cosas en el proceso por tener algo mejor. Quizá es bueno
tener lo justo y necesario. Y hay un proverbio que alguna vez lo he dicho, que Salomón expresa, dice: no me des más de lo que necesito para olvidarme de ti, ni me des menos de lo que necesito para renegar de ti. Bueno, pero esta historia de Amnón es dolorosa y real, porque la vida o la historia bíblica no es una metáfora. Esto pasó en la vida real, es historia bíblica, pero es tan real que creo yo que sigue pasando hoy por hoy. Y sentía en mi corazón tratar ese tema también, además de este corazón caprichoso, porque creo que es una realidad el abuso sexual en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Yo he conversado en consejería con varios padres sobre este tema de que alguien abusó sexualmente de sus hijos. He conversado con jóvenes que han sido abusados sexualmente cuando eran pequeños. Y es muy real. Y me atrevo a decir que quizá de los que estamos presentes, muchos o varios fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Y quiero decirte que abuso sexual no solo es una violación propiamente dicha. Un abuso sexual puede ser muchas cosas. Puede ser, te tocan, ¿no es cierto? Si alguien te ha tocado o te ha manoseado, es un abuso sexual. Si alguien te ha expuesto a cosas que no debes ver, y pasaba en una historia que conversaba con alguien, que un familiar cercano, más adulto, joven, le expuso a pornografía a un niño de 7 años y le mostraba la pornografía. Es parte de violentarte sexualmente. Y hay muchas cosas que pueden estar pasando a tu alrededor. Es una realidad. Y quiero decirte que el abuso sexual no se queda en la infancia ni en la juventud. Porque quizá ahora eres ya adulto, tienes ya muchos años encima. Pero si eso no ha sido tratado en el corazón, eso sigue ahí afectando tu vida. Eso no se quedó en los tiempos de infancia. Y hermano querido, hay que tratarlo, hay que sanarlo. Yo quiero decirte hoy que el Señor primero no te rechaza ni te culpa por algo así. El enemigo te pone ideas contrarias a tu mente, a tu corazón, de que es indigno, muy sucio o culpable de aquello. El Señor quiere restaurar tu vida y Él te ama. Y el abuso o lo que viviste o estás viviendo quizá en este momento no es el final de la historia. Ese no es el final de la historia. La última palabra la tiene Dios. Amén. La última palabra la tiene Dios. Y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios quiere sanarte, quiere restaurarte. Te animo, anda a un encuentro de sanidad cuando venga. Busca ayuda, busca terapia con un terapeuta cristiano, por favor. Creo que es muy bueno usar los dos recursos, la profesión y también la fe. Pero no te quedes con eso. Eso pasa en la iglesia. Y lastimosamente el abuso es recurrente de parientes cercanos, como pasó en el caso de Amnón y Tamar. Hay tíos, hay primos, hay, no sé, o familiares, padrastros, padres incluso, que han violentado a los niños y los jóvenes. Y es una realidad. Iglesia querida, no podemos quedarnos con ese dolor. Eso, la naturaleza caída y depravada que Satanás quiere que vivamos, pero nosotros tenemos otro reino. Amén. Y el Señor quiere darnos esta sanidad y levantarnos. Y yo quiero animarte que si has sufrido un abuso, no te quedes callado. Busca ayuda. Nadie te va a juzgar por ello, o por lo menos busca ayuda en personas que no lo van a hacer, en tus líderes, en los pastores, en consejeros cristianos. Y lucha por esa sanidad en el Señor. Y cuando veo esto en Tamar, Tamar no se quedó callada de este abuso. Tamar lo expresó. Versículo 18 de 2 Samuel dice: así que el criado la echó de la casa. Además, ¿no? La echó de la casa y luego cerró bien la puerta. El criado de Amnón. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza. Dice, se rasgó la túnica y con las manos a la cabeza
se fue por el camino llorando a gritos hasta donde estaba o donde vivía, en la casa de su hermano Absalón. Tamar expresó ese dolor de haber sido violentada. Y dice que David se enteró de esto, versículo 21. Y cuando el rey David se enteró de estas cosas, se enojó mucho. Se enojó mucho. Pero no nos dice que hizo algo. No hizo nada David. Se enojó, pero no hizo nada. Ese fue el error, entre muchos errores de David. El pastor Javier hablaba de varias cosas sobre esto la anterior semana. El padre no actuó y no defendió a su hija, no intervino en este tipo de abusos. Y a veces el abuso no se habla porque creemos que nadie me va a hacer caso, que nadie va a hacer nada o nadie va a creer. Y de hecho, su padre no hizo nada. Pero esa no es la realidad. Busca ayuda. Y papás, si nuestros hijos nos cuentan que algo ha pasado, yo tengo que actuar, tengo que creerle, tengo que investigar más allá. A veces nos quedamos callados y no actuamos como padres porque no, pues el que le ha tocado es, no sé, es el esposo de mi hermana o sea, un familiar cercano y se complicaría en la familia, no vamos a hacer problema, ya. No, eso es un delito y hay que actuar. O sea, lastimosamente, aunque eso afecte a la familia, tenemos que denunciar y confrontar este pecado, porque a veces seguimos en un círculo vicioso de pecado. Y por años muchos jóvenes, y tenía un testimonio que hace poco me compartió alguien del grupo de jóvenes, que por años el tío abusó de él, por años. Y cuando algo le dijo a la mamá no le creyó, no pensó que era tan importante. Por eso tenemos que no actuar como el rey David. Y si algo escuchamos o pasa, poner límites, aunque sea alguien cercano. Papás, y les digo como un padre que tiene hijos pequeños, debemos cuidar a nuestros hijos y orar por protección. Y hoy vamos a orar por eso, por protección por nuestros hijos, de que nada ni nadie les toque, les haga daño. Y debemos cuidarlos. A veces somos muy ligeros quizá en que vayan a cualquier lado. Cuidemos a nuestros hijos, sin ser aprensivos, sin ser sobreprotectores, pero es nuestra responsabilidad como padres cuidar la vida de nuestros hijos. Y si algo llegara a pasar, el Señor tiene la última palabra y puede haber una restauración de eso. Y tenemos que como padres apoyar a nuestros hijos. Y regreso y digo, y si usted como adulto, padre, vivió algún tipo de abuso y no lo ha sanado, aún es el tiempo de poder buscar esa sanidad en el Señor. Amén. Es un tema quizá delicado, pero muy real en nuestros tiempos también. Es muy real. El capricho de Amnón fue satisfecho y la consecuencia fue que este pecado le llevó a que Absalón, enojado por lo que su medio hermano había hecho, si usted sabe la historia, al final le mató y asesinó a su hermano. Por la pasividad también de su padre, que no hizo nada. La familia se destruyó. Un capricho desordenado hizo que toda la familia se destruya. Y Absalón después también hace mal y Absalón muere después por otras razones. La familia se destruyó. El pecado acarrea más pecado, así que haga un alto de lo que esté viviendo. Si está en pecado o si está con ese dolor, busque ayuda y sea libre en el Señor. Amén. Cuando un padre o una madre no pone límites a sus hijos, los hace a veces caprichosos y mimados. Y eso produce muchas veces división entre los hermanos, que eso pasó con la vida de David. Querida iglesia, que podamos avanzar en sanidad. Muchos tenemos heridas o hemos sufrido algún tipo de violencia o abuso emocional o físico, pero Dios nos quiere libres. Dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y Dios vino para darnos libertad, así que no nos quedemos en esta esclavitud. Cerremos nuestros ojos para orar.
Bendito Señor, yo quiero rogarte por esta tu iglesia, por todos quienes somos parte de esta familia en la fe. Y te pido, Señor, que tú seas, oh Espíritu Santo, hablando nuestras vidas. Y yo quiero pedirle ahí donde usted está, en casa o aquí presente, que le pregunte al Espíritu Santo. En primera instancia quiero guiarle en esta oración. Pregunta al Espíritu Santo si en algo usted está siendo caprichoso, vanidoso. Quizá está muy ensimismado con conseguir algo o tener algo. Señor, muéstrame si estoy siendo caprichoso con algo. Habla mi vida, Señor, y perdóname si en el afán de conseguir esto o aquello he lastimado a los seres queridos. ¿Hay algo ahí? Que el Espíritu Santo les muestre y pídale perdón. Entregue eso. Que si el Señor le permite tener, gloria a Dios, pero si no, no se encapriche por tener ese carro, no se encapriche por tener esa casa, no se encapriche por casarse si es soltero. Incluso lo digo con respeto, con tener hijos. Entregue ese deseo a Dios. Entregue ese deseo a Dios. Y cuando lo dejamos ir, si es su voluntad, el Señor nos permitirá tenerlo. Pero si usted también, ahora le quiero guiar en esta oración, si usted ha sido abusado de alguna u otra manera, quizá ha sido abuso emocional, físico y abuso sexual, ponga ese dolor delante del Señor. El Señor te ama, es nuestro Padre Celestial, y Él no nos acusa, ni nos señala, ni nos avergüenza. Yo te ruego, Espíritu Santo, que abraces a quien quizá ha sido abusado. Te ayúdalos, darles la valentía y la fortaleza, porque no es fácil, pero dale la fortaleza, Señor, para buscar ayuda. Y habla sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestras heridas. Y ayúdanos como padres, como adultos, a poner límites, incluso como jóvenes grandes, a poner límites en mi vida y en los nuestros. Ayúdanos a cuidar a la herencia que son nuestros hijos, Señor. Danos libertad. Ayúdanos, Señor, a vivir una libertad, esa libertad que tú viniste a pagar en la cruz. Señor, no debemos ser y no queremos ser una iglesia esclavizada en nuestros dolores, en nuestro pasado, sino, Señor, queremos ser una iglesia libre en ti, porque somos tus hijos, Dios, y tú nos das libertad. Y hoy quiero terminar desafiándote. Si es que tú no conoces a este Dios que te estoy hablando, que te quiere dar libertad, si no has tenido un encuentro personal con este Dios, hoy es el día de tu salvación. Yo te invito a aceptar a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Da este paso de fe y entrega tu vida a Cristo. ¿Hay alguien acá que quisiera aceptar a Cristo en su corazón? Levanta tu mano y yo quiero guiarte en una oración desde acá. Acepta ese desafío de amor. El Señor te quiere restaurar, te quiere abrazar como un padre. ¿Hay alguien acá que quisiera aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Repita conmigo esta oración ahí donde usted está. Dígale: Señor Jesús, creo en ti. Abra sus labios y dígale: hoy te pido perdón por mis pecados. Limpia mi vida. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Llévate mi dolor, Señor. Llévate mis cargas. Soy tu hijo. Gloria a Dios por esa decisión de fe. Y anhelo que este mensaje sea el inicio de tu sanidad, sea el inicio de un obrar del Señor en tu vida. Sé que el Espíritu Santo está obrando y allí yo sé que estás en silencio, que estás batallando por muchas cosas y lo puedo ver desde acá. Quiero darte un tiempito más, unos minutos más para entregar este dolor al Señor. Si has vivido algún tipo de abuso personal o en tu familia y no sabes cómo manejarlo. Señor, te ruego que tú seas abrazando y confortando. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Porque tú has estado conmigo, Señor, en todo momento. Incluso no me has dejado cuando violentaron mi vida, Señor. Regálame esta promesa fresca de parte tuya, Señor. Lléname de esperanza de lo alto en mi vida. Y hoy confío en ti, Señor. Hoy confío en ti, Señor, que seré sano, que seré libre en el nombre de Jesús. Hoy confío, Señor, que tú restauras mi vida. Hoy confío, Señor, que tú levantarás la vida de mi hijo, de mi hija, que está pasando por esta situación. En ti confiaré, Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, Yo Señor. creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás una y otra vez, porque tú tienes la última palabra, Señor. Y gracias por tus promesas de vida. Gracias, Señor, porque has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en esta tu iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.